Ahora estamos con Iván La Negra, secretario general de Transparencia, a quien agradecemos como siempre su presencia en el vuelo. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por la invitación. Quería comenzar esta conversación con una palabra que se vincula con el cargo que ocupas, transparencia, la organización civil Transparencia que tanto ha hecho en los últimos años por la democracia. El día de ayer el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ofreció una conferencia o un discurso en el patio de Palacio de Gobierno donde entre otras cosas, se refirió a la ley de transparencia. Para resumir, digamos, y por supuesto sentando una posición editorial, eh, digamos, lo que dijo Otárola es que es un problema que la ley de transparencia obligue a los funcionarios públicos a ser transparentes. ¿Qué te parecieron? Eso es lo que me parece a mí. ¿Qué te parecieron a ti sus declaraciones al respecto? Bueno, la transparencia siempre ha sido un problema para los gobernantes autoritarios, ¿no? De hecho, la razón por la cual estas leyes se han impulsado en muchos países del mundo es precisamente para transitar hacia estructuras más democráticas de manejo del poder, dándole la posibilidad a la ciudadanía de hacer dos cosas. Primero, saber mejor qué hacen sus gobernantes, con lo cual es más fácil rendir cuentas sobre las tareas gubernamentales. Y en segundo lugar, identificar eventuales alejamientos de la ley, es decir, actos de corrupción o algún otro tipo de inconducta. Por esa razón, esta ley es, de hecho, un pilar, ¿no?, de cualquier democracia, ¿no? Es una cosa Sí. que debe ser más bien promovida, ¿no?, más bien impulsada, ¿no? Y por esa razón, me parece el presidente del Consejo de Ministros está apuntando mal, porque precisamente esta ley tiene como principio de que toda la información que tiene el Estado es pública, toda, incluyendo las marcas de lápiz, ¿no?, que él mencionó. Y solo por excepción alguna información puede ser Seguridad nacional, ¿verdad? exactamente, aunque son supuestos expresamente señalados en la ley. Exactamente. Ahora, esta posición de Otárola quiere decir que, mal que bien, la ley de transparencia está funcionando, está cumpliendo su propósito. Sí, como toda ley siempre puede ser mejorada, es una norma que puede además lograrse, digamos, una implementación mejor. Siempre es posible eso, ¿no? Pero es un punto de partida importante, es un logro, de hecho, que lo tengamos, ¿no? Y quizá la primera cuestión que hay que garantizar es conservarla. O sea, hay que impedir que haya un retroceso en estas normativas, ¿no? Porque precisamente un indicador de autoritarismo es que se empiece a minar derechos ciudadanos como este, ¿no? El derecho a conocer qué hace el Estado que está a tu servicio. Ahora, en nuestro país hemos tenido una crisis política que se remonta a los últimos 6 años y medio ya aproximadamente, una crisis que se ha profundizado en el último año, pero que, digamos, a pesar de la profundización de la crisis política, daba la impresión en algún momento de que este gobierno, con las alianzas que había conseguido labrar, llegaba hasta el 2026, ¿no? Es decir, que no iba a necesitar adelantar elecciones y que, digamos, la lógica de la estabilidad, que es lo que pretende transmitir el gobierno, iba a permitirle sobrevivir. Pero ha entrado un concepto a la discusión cotidiana de nuestro país que no es de la política, pero tiene efectos directos en la política, que es la recesión, ¿no? Es decir, no sé qué impresión te está dando a ti el impacto que está teniendo la situación política en la estabilidad del propio gobierno y en la forma en la que se maneja la correlación de fuerzas entre los distintos partidos que componen el oficialismo actual. Bueno, la mala marcha de la economía suele ser un factor que mina a los gobiernos, sean estos democráticos o autoritarios. Eso siempre es un factor, ¿no? En particular cuando golpea a sectores o que tienen un poder político muy importante, o sea, tienen poder económico, o sectores que son muy mayoritarios, con lo cual eso puede generar inclusive hasta movilizaciones, pero bajo ciertas condiciones. Sí. No es automático, pero puede finalmente generar las condiciones. El tema es, y eso es muy importante, la sensación de la ciudadanía sobre si a pesar de la crisis, el gobierno está haciendo todo lo necesario para resolver el problema. Ese es un tema que, por ejemplo, en algunos lugares la gente puede sentir, ¿no?, que las cosas van mal, pero sienten que el gobierno está actuando en consecuencia
y que además hay gestos importantes, ¿no? Por parte de sus líderes políticos respecto a esa situación de urgencia, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, ¿no? No tengo que hacer digamos, muchas referencias, pero históricas, pero en este caso podría ser, por ejemplo, países que han pasado por guerras, situaciones muy dramáticas, y los líderes inclusive han terminado siendo inclusive populares como consecuencia de su actitud ante la situación de calamidad que se presenta, ¿no? Claro. Y entonces me parece que por ahí puede ir un elemento que puede minar aún más la situación del gobierno. Desde luego, eso no quiere decir automáticamente que el gobierno vaya a salir, pero sí que va a ser una situación aún más debilitada. Quizá por ello hay voces que señalan la necesidad de hacer un cambio en el gabinete, eso posiblemente sea una explicación. Y la otra cuestión muy seria es que el gobierno tiene frente a sí una situación que puede agravar aún más todo esto, que es la situación del niño, Sí, que a te diferencia lo de iba otros a países, mencionar. estamos casi sin preparación Sí, clara a la vista. Es decir, puede ser que algo esté pasando del gobierno, pero no lo sabemos. No hay ningún funcionario de alto nivel que nos esté reportando periódicamente qué hay que hacer, cuáles son los escenarios que hay que enfrentar, qué tipo de medidas debemos adoptar. Nada, ¿no? sí, Pareciera que el te tema lo iba a no decir existiera. porque la sensación, exactamente, porque la sensación, digamos, hay quienes dicen que normalmente los gobiernos no quieren hablar de fenómenos naturales predecibles como el niño porque saben que atentan contra su economía. Pero en todo caso, lo que quedó claro también en la conferencia de prensa de Otárola es el cambio de discurso de este pesimismo que transmitió el ministro de Economía a esta relativización de la recesión, diciendo que solamente había sido algo puntual, que se iba a recuperar con esta partida de 5.000 millones de soles de gasto público. Y el ministro de Economía dijo que el primer trimestre ya iba a ser de crecimiento, obviando el factor que tú has mencionado, que es el niño. Ese es un cambio de discurso. El otro cambio de discurso es el del oficialismo, que ya no blinda como blindaba hasta ahora, digamos, al gobierno, y que comienza a desmarcarse y a hacerle algunas críticas en una sensación, en una posición que a mí me da la sensación de estar a la expectativa de lo que puede venir, de prefigurar que lo que viene no necesariamente será bueno. En particular, si tienes como expectativa postular en las próximas elecciones. Exacto. Digamos, es un costo enorme para cualquier partido aparecer como cercano a un gobierno que tiene tan mala gestión en temas críticos. Porque si a estos temas de la economía, el tema del niño, se le agrega los evidentes, digamos, fracasos, no sé si llamarlo, pero al menos la falta de resultados claros de las medidas que se han dado en el campo de la seguridad ciudadana, tienes un escenario en los temas más importantes posiblemente de la gente, resultados muy desalentadores, ¿no? Y eso, digamos, para los políticos es más bien repelente, ¿no? Eso no atrae, Sí. ¿no? Uno quiere estar lo más alejado posible de esa fotografía. Lo habían advertido instancias internacionales, la ONU, la OEA, la OCDE, habían advertido que la falta de institucionalidad y de predictibilidad en la justicia peruana tarde o temprano iba a tener efectos en la economía. Esto supone, digamos, que haya una especie de recomposición de la visión institucional en nuestro país, que se apueste por algunas de las reformas en las que se ha retrocedido en el último tiempo, que se rehaga el rumbo. Por ejemplo, la situación de la economía puede salvar a la Junta Nacional de Justicia. Quizá, no creo que sea el factor determinante realmente, ¿no? Creo que hay otras razones que tienen que ver con cálculos de corto plazo, ¿no? Sí. Y lo digo porque en otros temas que también tienen esa misma lógica, a pesar de las advertencias, se ha actuado, digamos, debilitando instituciones, ¿no? Entonces, digamos, no parece que eso fuera eh, algo que ocurriera de manera diferente en este caso. Eh, y desde luego creo, además, ¿no? que los temas de justicia tienen impactos de más largo plazo. O sea, hay cosas que se pueden hacer hoy que pueden generar problemas, no inmediatamente, pueden generar problemas a lo largo de muchos años en el futuro. Por supuesto. Porque la demolición de espacios como el tema de justicia dañan elementos básicos, no solamente del Estado de Derecho, sino también dañan la percepción de la gente sobre en qué tipo de régimen están viviendo, y eso
Por ejemplo, reduce la posibilidad de inversiones, reduce la posibilidad de que la gente decida inclusive seguir caminos legales en muchos campos, abre un Claro. espacio muy grande a la informalidad, abre un espacio muy grande a las vías inclusive ilegales, porque se ven mucho más efectivas que un sistema judicial destruido, ¿no? Eso, entonces la gente huye de ese modelo, no porque quiera, sino porque no tiene opción. Mm. Transparencia ha cuestionado, por ejemplo, la presentación de un proyecto de ley multipartidario que busca modificar las elecciones primarias abiertas, las PASO en nuestro país. ¿Ese proyecto de ley puede contribuir al fenómeno que tú has descrito también? Bueno, en realidad ese proyecto, el que estamos conversando, que se ha presentado hace poco, es de muy mala calidad, digamos, en general, ¿ya? Pero aparte de eso, eh, plantea digamos, un asunto que es crítico entre los diversos problemas que tiene la democracia, que es la lejanía entre los partidos políticos, o por lo menos las obligaciones que tienen hoy en día esa denominación, y la ciudadanía. Porque, ¿qué cosa son las primarias simultáneas, ¿no? Abiertas, simultáneas y obligatorias? Son un intento por tratar de reconectar a la ciudadanía con los partidos. ¿Cómo? Haciendo que la ciudadanía tenga una capacidad mayor de decisión sobre las candidaturas de las que tiene hoy. Y eso se espera, como no es lo único que hay que hacer, pero es parte de un conjunto de cosas que podemos hacer para que la calidad de la oferta que los partidos llevan a las elecciones generales sea mejor. Porque gran parte del problema de las últimas elecciones, ¿cuál ha sido? ¿No? La baja calidad de la oferta en general. Es decir, no es que el ciudadano, inclusive aquel, digamos, bien intencionado, que se informa, la tenga fácil al momento de elegir, ¿no? No, Tiene claro. muy difícil, tiene muy difícil. Entonces, la única manera de evitar eso es mejorar la calidad de las candidaturas. Y esta ley Mm. que se acaba de dar, perdón, el proyecto de ley que se acaba de plantear, propone prácticamente volver, o en todo caso, mantener un sistema en el cual las dirigencias de los partidos prácticamente deciden todo. Con lo cual, pues, la posibilidad de la ciudadanía de incidir sobre lo que hacen los partidos es mínima, y encima, digamos, si esto se hace eliminando a su vez el voto preferencial, prácticamente estás obligado para votar lo que te ofrezca sencillamente el partido sin ninguna opción. Entonces, Mm. eso es algo que va, como bien te señalas, a contribuir más a esta insatisfacción con el sistema democrático que tenemos. Además es terrible porque en el momento en el que se habla a partir de la crisis económica, de institucionalidad, y se habla de una serie de reformas estructurales importantes en nuestro país, una de ellas la reforma política, se presenta una norma, un proyecto de norma de este tipo que va en contra de lo que se presentó o se propuso como una reforma política. Sí, pero no es el único caso, ¿no? Por ejemplo, No, ya no, se por supuesto, dieron, está la SUNEDU, etcétera, son muchísimos. inclusive en el tema electoral, ¿no? Porque hay que ver, por ejemplo, ese intento de introducir una suerte de sanción política a los miembros de las autoridades electorales, o lo que ya se aprobó respecto a flexibilizar las sanciones por aquellos que incumplen con las normas mínimas de reporte de su gasto en campaña. Cosas que son como básicas, ¿no? Que se han ido minando, ¿no? esos temas. Entonces, es muy probable que en los próximos meses eso vuelva a pasar, ¿no? De hecho, Transparencia ha publicado el día de ayer en las redes sociales un informe de monitoreo de la agenda política electoral, ¿no? En materia de reforma política y elecciones por parte del Congreso. Fíjate que Mm. hay más de 200 proyectos de ley en discusión en el Congreso, en diversos temas, ¿no? Diversas materias. Pero una de las cosas que encontramos es que no constituyen una agenda realmente, ¿no? Sino que son iniciativas, digamos, aisladas, algunas con mejor calidad que otras, pero todas aisladas, ¿no? Y no hay realmente una propuesta de conjunto que nos permita salir de esta situación en que estamos, y por el contrario, los proyectos que avanzan más son algunos que son, como bien señalas, retrocesos, ¿no? En las cosas Sí. que ya tenemos. De acuerdo, o abiertas maniobras mercantilistas, para llamar las cosas por su nombre. Iván La Negra, secretario general de Transparencia, siempre es un placer conversar contigo. Que estés muy bien. Hasta pronto, Raúl. Gracias por la invitación nuevamente. Un fuerte abrazo.